Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 17, 18 es una palabra que en lo personal a mí me anima y me fortalece mucho en mis tiempos en los que me he sentido débil, en los que me he sentido muy torpe. Y me anima a saber que Elías era un hombre sujeto a pasiones como yo y como tú. Pero dice la palabra que Elías oró fervientemente. Elías no dejó de ponerse de acuerdo con Dios. Elías no dejó de hablar con Dios. No dejó de caminar con Dios. Y en el tiempo más confuso en el que él pudiera haber estado, en Primera de Reyes 18:1, el Señor le habla a Elías y le dice: sube a tal lugar porque voy a hacer llover sobre toda la faz de la tierra. Y el Señor ya le había dicho lo que iba a hacer. El Señor iba a hacer llover. Pero más adelante nos encontramos en otro capítulo a Elías orando fervientemente, que parece que se le hace una eternidad, y está orando y le pregunta a aquel varón: asómate por allá si ya viene algo, si se asoma algo. Y le vuelve a preguntar: ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? Hasta que el varón le dice: veo una nube del tamaño de una mano. Y el lugar se empezó a poner oscuro y nublado, y el Señor envió la lluvia. Pero Elías no oró de una manera mágica. Elías no estaba hablando unas palabras mágicas para que lloviera. Elías estaba poniéndose de acuerdo con Dios, porque Dios ya había dicho que él iba a mandar la lluvia. Y nosotros tenemos que estar en una posición ya no de a ver si Dios nos escucha, porque el Señor va a hacer su voluntad. El Señor dice que tienes pensamientos de bien y no de mal para ti. El Señor dice que sus caminos no son como los nuestros, que sus pensamientos no son como los nuestros. El Señor ya tiene escrito en su libro lo que va a hacer con tu vida. Él ya dio la orden. Lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Él. Y cuando nosotros oramos este tipo de oraciones, porque no sé cuál es tu circunstancia, en este caso Elías estaba pidiendo que lloviera, pero no sé qué es lo que tú estás pidiendo. Entonces nosotros tenemos que estar en la posición ya no de sentirnos que Dios no nos escucha. Tenemos que estar en la posición de ponernos de acuerdo con Dios, de hijos que se ponen de acuerdo con el Padre. Amós 3:3 dice: no andarán dos si no se ponen de acuerdo. Y no hubo mayor manifestación de Dios en la tierra como cuando Él encontró a alguien con quien estar de acuerdo. Grandes cosas pasan cuando un hombre se pone de acuerdo con Dios, o por lo menos está de acuerdo ese hombre con la voluntad de Dios. Por más extraño y misterioso que sea, este hombre sigue caminando con el invisible que lo ve. Y podemos verlo en el resto de la historia, cuántos hombres se pusieron de acuerdo con Dios. Podemos mencionar a muchos, podemos mencionar desde Abel, podemos mencionar desde Noé, que este hombre obedeció, dice, y todo lo que el Señor le dijo, aunque no lo entendía, pero se puso de acuerdo con Él. Y quiero dejar algo muy claro: no siempre vas a entender lo que está pasando, pero puedes ponerte de acuerdo con Él por lo que está pasando. Puedes ponerte de acuerdo con Él. Mantente orando. Y este Noé dice que con temor, con fe en su corazón, obedeció lo que el Señor le dijo. Y Abraham, Isaac, Jacob, José, David, ¿cuántas veces David consultó al Señor? Y cuántos salmos hablan de esta convicción que David tenía, que el Señor tenía el control. Elías, el Señor Jesús, cuando el Señor dice: si esto es posible, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, pero si es posible pasar esta copa de mí.
Pero al final lo que hizo el Señor, y que nada pudo arrebatarle su amargo destino, porque para eso Él había nacido, fue ponerse de acuerdo con el Padre, con el plan perfecto que Dios tenía. Y se puso de acuerdo con Dios en esa oración donde dice que estaba su alma triste hasta la muerte. Se puso de acuerdo con Dios e hizo lo que el Señor tenía preparado en su voluntad. Y más adelante podemos ver a muchos ejemplos, a Pablo, a Juan el amado, a tantas personas que se pusieron de acuerdo con Dios. No dejes de orar, no dejes de ser uno con el Padre. Ya no menospreciemos la oración. Tal vez la hemos menospreciado diciendo que si oramos y que por qué tanta oración y que no todo es orar y que no todo es orar, pues entonces como decir, pues no todo es respirar, no todo es respirar. Pues mira, consciente o inconsciente, siempre dormimos respirando y vivimos respirando. No podemos dejar de respirar, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de estar en uno con Dios. Tal vez no hemos sabido orar, eso sí, pero pidámosle a Dios que nos enseñe a orar, para no desconectarnos de lo que Él quiere hacer. No dejes de orar, sé paciente. Y cuando digo orar, entiéndase por esto: no dejes de ponerte de acuerdo con Él, no dejes de caminar con Él, no dejes de confiar en Él. Ya no menosprecies la oración. Tal vez lo hemos estado haciendo mal y entramos en ese ámbito de que la oración es como un ritual. Pero no, Dios está vivo. Dios está vivo. Dios está vivo y podemos hablar con Él y podemos escucharle. Nuestro Dios tiene boca y habla. Él tiene el control de todo. Nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente y hablar con Él el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Dios te bendiga mucho y no dejes de orar. Mantente firme en la oración. No dejes de ponerte de acuerdo con Dios. Mantente ferviente en la comunión con Dios. Dios te fortalezca y te bendiga y que el Señor nos enseñe a orar.